Esta es su última travesía de Sansón, ¿no? Así para ir a rasgos grandes solamente, muy grandes y largos. Después de que se conoció con esta mujer ramera, ahora entra con Dalila, ¿no ve? Ya está. Y en esa situación él se enamora, que es la palabra atracción sexual, basado más en la intención de un deseo sexual que hemos hablado. Entonces también era una isha esa mujer, pero no era del Señor. Y estaba en el valle de Sorek. Este valle es el más peligroso que existe, porque es un valle de la mejor y más alta calidad que hay. ¿Pero en qué sentido? En el pecado. O sea, Satanás ofrece la mejor calidad en lo que es el pecado para que uno caiga. Ahora, Sansón significa pequeño rayo del sol, y lo que quería hacer esta mujer es apagar su unción. Ahora, hablamos del peligro de los valles, ¿se acuerdan? Entonces los valles son peligrosos y el cristiano tiene que pasar por ese valle. Ahora Sansón está en el valle de Sorek, pero también él tiene que pasar por el valle de la decisión, ¿no ve? Y Joel nos dice eso, muchos en el valle de la decisión. Algo que aprendimos en la anterior clase es que hay que decidir. El tiempo es corto y hay que decidir, ¿no? Es parte de la vida, como hemos hablado en el Salmo 23:4, que la oveja va a pasar por el valle de sombra y de muerte. Así es que decidir es muy importante, ¿no? Es necesario decidir, debo decidir. Es decidir en mi vida personal, en mi vida matrimonial, no tengo que decidir. Ahora, la decisión no es dejarlo a Dios, la decisión es servirle a Él. Cada instante tomamos decisiones. Entonces hemos dicho que una mala decisión nos puede llevar a problemas terribles, ¿no? Entonces hemos hablado. Ahora, ¿por qué de la decisión? ¿Se acuerdan? Porque el tiempo está cerca. Estos tiempos se los ha llamado Gog y Magog. Pero todavía no es, dijimos, no es todavía Gog y Magog. Pero si ustedes ven, Rusia al atacar Ucrania está cerca ya Israel y está Turquía. Entonces también hemos visto algunos parámetros de esto, cómo Satanás quiere atacar y cómo ya hay una confederación, ¿no? de los tres presidentes, de Vladimir Putin, de Ebrahim Raisi y el presidente turco que están ahí. Y el destino es Israel. Entonces habíamos dicho por eso que es importante ya decidir, es decisión. Metan la hoz, ya todo está listo, es tiempo de decisión. Para resumir un poquito la anterior clase que hemos avanzado. Ahora otro aspecto que hizo Dalila fue atar, ¿no? La Biblia dice, ¿cómo podemos saquear al hombre fuerte si primero no lo atamos? Y Satanás quiere atarnos en pecados, quiere atarnos en circunstancias, en depresiones, en situaciones de problema, quiere atarnos. Entonces Satanás nos ata, y lo que hizo con Sansón fue atarlo, ¿no? Fue atarlo, y ese es el tema central de ahí, para saquear su hogar, su vida, su ministerio, todo lo que existe. Entonces eso es lo que hizo Sansón, ¿ya? Ahora había un valle que hemos hablado, el único valle, porque hemos dicho que hay 12 valles, por lo menos que yo sé, por ahí hay más valles todavía. Es el valle de Ela. Y en el valle de Ela David decidió correr, porque el tiempo es corto, ¿no ves? Decidió correr a enfrentar a Goliat. Él decidió, dijo, es tiempo de decisión, hay que hacerlo, debo ir. Y decidió correr para enfrentarlo a Goliat. También hemos hablado eso. Este es el valle del gigante, este es el valle de las maldiciones con palabras, y es el valle que David tiene mucha palabra del Señor para enfrentarlo. Ahora sí, ya teniendo ya el resumen general de lo que hemos hablado. Dalila es la que apaga la unción. Hoy de verdad es algo bien especial que Dios ha compartido, y espero que en el Señor que nos ayude lo que hoy día vamos a hablar, ¿ya? Jueces 16:4, ¿qué dice? Después de esto hemos hablado de que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Es tiempo de decisión. Sansón decidió mal y acabó sin ojos, teniendo la oportunidad de salir del problema cuando en la medianoche Dios le habló, él decidió. Y miren, la Biblia es textual cuando nos va a hablar esto en Proverbios 5:8. ¿Qué dice? Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. O sea, ni vayas, ni te acerques. Y es lo que Pablo decía, no huyan de las pasiones juveniles, no la enfrentes. Y este Sansón pensó que podía enfrentar y salir del problema, o directamente, como les dije, su pasión lo arrastró a esto. Pero para nosotros, en nuestro tiempo que vivimos, ya sea para ambos lados, la Biblia dice, aléjate. Ni siquiera pases. Una versión dice, andate
vereda del otro lado, corre a la otra vereda. Ni siquiera pases por su puerta. Pero ¿qué hizo Sansón? Se acercó y se fue a su puerta y ella le abrió. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para que no entregues tu vigor. Ahora, vigor es hod, potencia, grandeza, también es lo que vas a traer. O sea, es una actividad sexual el vigor del varón. Y de los lomos sale descendencia. Pero si vas a entregar tu vigor y vas a dejarla embarazada, vas a quedar muy mal, dice. ¿Cómo puedes entregar tu potencia? ¿Cómo puedes entregar tu vigor a una mujer adúltera? Si esto puedes darlo al Señor. La palabra vigor es hod, ¿no? Es potencia, grandeza. Ni tus años a gente cruel. O sea, vas a reducir hasta tus años por meterte con alguien que no está en la voluntad de Dios. No, ya. Y el verso 10, y esto es lo que vamos a empezar a hablar. Para que no sacies con tu fuerza, es la palabra koaj, a la gente extraña. Y la palabra koaj es fuerza de Dios, fuerza del cielo. Y vamos a desarrollar eso. Y esa tu fuerza que es de Dios para servir en el ministerio, para cantarle, para alabarle, para ministrar, le estás dando ¿a quién? A una gente extraña. O sea, todo lo que yo debería darle aquí al Señor, se lo he dado a una mujer extraña, en este caso una persona extraña. Y he quedado en su casa, perdón por usar, ¿ya? Y en la casa ajena se quedó todos mis esfuerzos. Si bien podía emplearlos en el Señor, si bien podía quemarme las pestañas por el Señor, trabajar para Él, no lo he empleado en otra cosa. Y creo que esto es comprensible, ¿no? Cuando de pronto alguien, y perdón por favor, se enamora de alguien que no es cristiana, pues da su vigor, da su fuerza, porque ya no puede venir a la iglesia, o sea, ya no está concentrado en las cosas del Señor. Y el koaj, que vamos a hablar harto acerca del koaj, que Dios le ha dado, lo malgasta en alguien que es ajeno. ¿Y cuál es el final? Al final acabarás llorando cuando todo tu ser se haya consumido. Te vas a enfermar. Porque esta adúltera tiene, su esposo tiene otras metas, tiene otra visión, como no hemos hablado de idoneidad. Tiene otros principios. Y recién dirás, ¿no? ¿Cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Eso hizo con Dalila, con Sansón. Le consumió su vigor. Sexualmente lo agarró, lo atrapó y estaba en casa ajena, no era la casa del Señor. Y al final, ¿cómo acabó? Llorando en el molino, dando vueltas. Y ahí dando vueltas él se arrepintió y dijo: ¿por qué desprecié la disciplina? ¿Por qué no hizo caso a mi papá? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instrucciones. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Y acabó como payaso y como juguete. A partir de aquí quiero hablar con ustedes esta palabra que es el koaj de Dios y el koaj de Sansón. ¿Qué dice la Biblia otra vez? Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no te entregues a otros tu vigor. ¿Ya? Hemos hablado. La palabra vigor es hod del hebreo 19:35. Tu honor, tu grandeza, tu potencia, tu gloria, tu autoridad. ¿Cómo puedes hacer que una mujer ajena, extraña, un hombre ajeno, extraño a la iglesia, te quite todo tu honor? Tú que estabas sirviendo al Señor, tú que cantabas al Señor, ahora te has sacado de la iglesia y tú estás entregando tu honor, tu grandeza, tu potencia, tu vigor sexual que Dios te ha dado para la esposa o para el esposo, y estás entregando tu autoridad al diablo. Sansón hizo eso, pudiendo él servir a Dios, pudiendo hacer que su vida sea de gloria, de honor y servicio. Esta mujer la sacó de los caminos del Señor. ¿Ya? La otra palabra que vamos a hablar con ustedes es fuerza, y esa palabra es la que vamos a estudiar, koaj. ¿Ya? Es del hebreo 35:81. Significa fuerza, capacidad, ya sea física o mental o espiritual, medios de producir poder y aptitud. Quiero pedirte por favor que me ayudes con el hebreo, querido Leo, y vayamos a Proverbios capítulo 5 versículo 10. ¿Ya? Y vamos a ver qué es este koaj. Una prédica ha hablado acerca, un domingo he hablado del koaj de Dios, porque dice la tierra no te dará su koaj, dice, no producirá.
y la tierra será maldito por tu causa. ¿Tienes ya? ¿Está? No lo tienen todavía, lo esperaremos, ¿ya? Entonces, el coaj es la fuerza, la capacidad, estoy diciendo, ya sea física, mental o espiritual, o los medios que Dios te da para producir, o sea, para hacer algo, un emprendimiento. Y esto viene de Dios. Por eso Deuteronomio dice, no sea que un día te digas, yo es mi fuerza, es mi coaj. No, esto Dios te lo ha dado, dice. ¿Ya está? Ahora sí. A ver, vayamos a Proverbios 5:10. ¿Qué dice? A ver. Poco más. Tu fuerza, ahí está. 35:81. 35:81. Ahí sí está. En fuerza. En fuerza. Así más. Y ya. Vamos. Strong español. Dale. Una raíz que no se usa no significa ser firme, vigor, literalmente fuerza en sentido, bueno o malo, figurativamente capacidad, medios de producir, ¿ya? Ahora también es un lagarto grande, capaz cocodrilo, ¿ya? Esta es otra explicación que podíamos dar, pero significa fuerza, poder, poderoso, potencia, vigor, violencia. Pero resulta, hermanos, que esta fuerza en el hebreo original significa es lo que Dios te da, es la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios que yo tengo para enseñar, es la capacidad que Dios me da de producir la lección. No sé si me está entendiendo, ¿no ve? Yo cuando hago estudio, ayer estuve dando discipulado en Huaricana con los jóvenes y Dios me reveló palabra ahí. Eso es capacidad de Dios, o sea, es lo que Dios te da, la fuerza que Dios te da, ya sea mental en desarrollar un tema, o espiritual, o hasta, ¿cómo le digo?, una capacidad empresarial. Entonces Dios me da una capacidad empresarial para emprender algo y que me salga bien, y lo voy a demostrar bíblicamente porque tengo que hacerlo. Pero este hombre, y en este caso en Proverbios, dice que dio su coaj, esa capacidad empresarial, esa capacidad de servirle a Dios, esa capacidad de danzar, de tocar, de cantar a alguien extraño, o sea, sus medios. Ahora, cuando Satanás se escapó, se fue expulsado del cielo, perdón, él conocía el coaj y lo pervirtió, por eso es malo derecho, o malo o bueno. Entonces ese coaj ya no es de Dios y lo usan en su máxima capacidad para hacer el mal. ¿Ya? Por eso Génesis dice, ¿no ve? Toda arquitectura, todo designio, todo ingenio del hombre era para hacer mal. Pero este coaj de Dios es distinto. Entonces Sansón tenía un coaj, que le estoy hablando, que tenía capacidad física, era fuerte. Ahora muchos dicen que casi una gran mayoría de autores dicen, ¿no?, que no es como nosotros lo vemos, ¿no?, musculoso, no, dice que era normal. Y es por eso que Dalila no se explicaba de dónde venía su fuerza, porque si era musculoso, entonces era fácil decir dónde era su fuerza, ¿verdad? Provenía de sus músculos. Pero no, dice que era alguien normal, como un judío. Pero llegado el momento, él actuaba con fuerza, Dios le daba la capacidad. Pero esto venía de Dios, ¿ya? De Dios. Ahora, la palabra extraña es profano. Apartar, volverse atrás. ¿Cómo puedes dar tu capacidad de servicio a alguien extraño, a alguien ajeno? ¿Cómo puedes hacerlo? Y es ahí donde Dios le quita su coaj. De poco vamos a avanzar esto. La palabra ajeno es no, que significa foráneo, que no es pariente. O sea, ¿cómo puedes emparentarte? ¿Cómo puedes enamorarte de alguien que no es cristiano? Tu coaj está comprometido. Ya, de a poquito voy a seguir yendo, pero vaya por favor dándome atención a esto. Aunque sea maravilloso, es un adulterio, dice. O sea, es algo que no está correcto. Y cuando tú des tu coaj, tu vigor, tu fuerza, tu capacidad, porque le dio, pues, si me atares con tal, desataba, hacía proezas. Sansón se cargó las puertas, proezas hacía, pero su coaj lo estaba entregando a una mujer, a un extraño.
aunque la mujer o el hombre era maravilloso, precioso, qué sé yo, estaba comprometiendo ¿qué cosa? Su coaj. Proverbios 5:10. Y está ahí. Para que no se harten los extraños de tu fuerza. Coaj. Y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Cómo puedes invertir todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo? Ahora, miren, a medida que vayamos viendo, vamos a aprender mejor esto del coaj, que parece un poquito difícil, ¿ya? Ahí estaba Filipenses, si no me equivoco, está escondidito. Entonces dice, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Lo que estoy diciendo es que en el Señor yo tengo la fuerza para hacer muchas cosas. Pero vayamos, quiero ir a esto. Miren, hubo un hombre que trabajó en el coaj de Dios. Ahora, como le dije, el coaj es una fuerza celestial, es una fuerza que viene del cielo. Entonces este coaj en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Para nosotros, ya conocido en esta dispensación, en estos planes de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? Mire, si no, acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Necesitamos verlo, ¿ya? Necesitamos verlo. Por favor, Leito, necesitamos verlo porque si no, no me van a creer y tengo que sustentar bien esta palabra. Tiene que decir coaj. Porque fuerza hay varios términos hebreos, pero este término hebreo es coaj. Me avisan si ya está. Ya está. Gracias. A ver, vamos a ver. Dice, sino acuérdate de Yahvé, tu Dios, porque Él te da el poder. Es 35:81, exacto. Vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es coaj o no es coaj? Es coaj. Y si ustedes entra en internet, había muchas marcas de coaj, de marcas de calidad. Coaj, dice. Ya, pero eso es aparte, ¿no? Ya uno ya lo entiende. Pero aquí, ¿qué está diciendo la Biblia? Acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da ¿qué cosa? Ahora, pero con lo que nosotros sabemos, Él te da ¿el qué? ¿Y qué es el coaj? ¿Qué más? Capacidad. ¿Qué más? Potencia. Poder. ¿Para hacer qué? Riqueza. Mijo, tú tienes la capacidad, el poder de hacer una empresa grande. Pero nunca olvides que ¿quién te lo da? Dios. Esto es algo. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de nada de eso. Pasamos momentos de valles de sombra y de muerte, pero yo le voy a concentrar el coaj en la batalla, el coaj en el servicio, el coaj en el trabajo. Entonces aquí es bien claro, dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder necesario, la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad. Entonces yo quiero hacer algo. Me defino a hacer algo. ¿Y quién no sueña? No es pues delito ser próspero. No es que si eres cristiano tienes que vivir en pobreza. No, Dios está diciendo, yo te voy a dar el coaj. ¿El coaj de qué? De que tú lo que emprendas prosperes. Ahora Sansón tenía el coaj, ¿ya? Entonces esta es una forma de confirmar el pacto que yo hice contigo. Pero una cosa, tienes que acordarte. Cuidado como Lucero digas, no, yo quien como yo soy semejante a Dios, se enorgulleció en su corazón y fue expulsado. Todo lo que hagamos, si viene del poder de Dios, ese coaj nos va a llevar a prosperar. Ahora son los pasos que Dios lo va a hacer también en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? Y uno quiere, pues uno desea. Uno quiere, ¿ya? Ahora este hombre es José. Y de la historia de José es bien interesante hablar. Entonces la palabra coaj es una fuerza celestial que no viene del hombre sino de Dios. Entonces el hebreo me está aclarando eso. No es con fuerza, dice el Señor, más con mi espíritu, ha dicho. No es con espada, no es con ejército, no es con tu fuerza.
¿Cuántas cosas nosotros hemos querido emprender? ¿Cuántas cosas hemos querido hacer y no da? Es que no es con fuerza. Ahora, miren, este coaj de Dios, cuando estamos avanzando esto, hace que podamos tener movimiento empresarial. Ahora no solamente va a ser empresarial, hasta es ministerial, ¿ya? Pero miren la situación de José, vamos a ver, ¿ya? José estuvo en la casa de Potifar como esclavo vendido, pero como él tenía el coaj, se convirtió en administrador. A ver, vamos a ver la cita bíblica. A ver, por favor, para ver esto. ¿Qué dice? Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían. ¿Pero qué era? Esclavo. ¿Qué pasó más antes? Lo vendieron, lo metieron al pozo. Pero él perdió el coaj, nunca. Él era su Dios. El coaj de Dios estaba con él. Entonces dice, todo le salía bien. Todo le salía bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Era esclavo y estaba prosperando. Era alguien que estaba en un problema de familia, pero prosperaba. Porque el coaj de Dios, yo no puedo abandonar, diremos, mi emprendimiento ministerial por más que tenga problemas. Y José era un hombre así, que a pesar de los problemas que tenían, se agarró de Dios. Y todo lo que hacía le salía no siquiera bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Cuál es tu idea? Si estás con el coaj de Dios, nadie va a hacer como tú lo haces. ¿Ya? Y sigue diciendo, ¿ya? Mientras José vivía en la casa del patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor lo estaba con José y lo hacía prosperar. ¿En qué? En algunas cosas, en todo. Ahora, pero sigo sosteniendo la idea. Pero eres esclavo. ¿Cómo puede prosperar en todo? ¿Y ese todo qué era para un esclavo? ¿Qué sería, no? Si era esclavo. No me puedo seducir y una palabra decir, no, yo no he estudiado, no tengo esto, no sirvo para nada. La Biblia no habla de autoestima. Ya no hay autoestima en la Biblia. Porque autoestima implica darme mi valor a mí. Entonces yo me doy mi valor. Entonces por eso dicen, no, tú di de que eres capaz, tú di que puedes, tú di que eres valiente, tú di que eres el mejor y llénate de eso. La Biblia no habla mucho de autoestima, pero sí habla de la estima que Dios te dice a ti en la palabra, que es distinto. Entonces por eso dice, soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo y puedo lo que Dios dice que puedo. Entonces ya no es como Lucero, ¿no? Yo soy bello, yo soy hermoso, ¿quién como yo? Seré semejante al Altísimo. Es un tema muy especial este. Lo que estoy diciendo es que Dios le dio esa estima, sabía quién era él. Y en todo lo que tenía él, dice que Dios lo prosperaba en todo absolutamente. Entonces José ganó la confianza del Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió la administración. Ahora, ¿qué es el coaj? ¿No es la capacidad de administrar? El coaj es la capacidad de administrar. Entonces, cuando tú tienes algo y lo administras y estás en el coaj de Dios, lo haces bien. Pero para que el coaj de Dios repose en tu vida, estamos viendo a Sansón, no nos vamos a desviar del tema. Pero para tener el coaj de Dios no me debo apartar de su palabra. Como Deuteronomio dice, no, nunca te olvides quién lo hace. Entonces es alguien que ama a Dios. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todo, ¿no? Y hay otra versión que dice, todo coopera a bien. Eres esclavo, estás mal, pero eso coopera para bien. Entonces ese es el coaj. Entonces Dios lo hizo principal, fue milagrosamente administrador. ¿Ya? Ahora lo más grave es que esto tuvo premio para él. A Satanás no le gusta que prosperes. Entonces ¿qué hizo? Se apareció una mujer
y lo calumnió. Pero el que dijo, Señor, te has ido. No, jamás. O sea, por eso la vida de José es prototipo de Jesús. Nunca dejó, nunca abandonó y lo metieron a la cárcel. ¿Y en la cárcel qué hizo? Alabó al Señor. ¿Y qué pasó en la cárcel? Miren, ¿qué pasó en la cárcel? Y tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estaba allí en la casa de la cárcel, en Bajid. Bajid es la casa, ¿no ve? Lo metieron a la cárcel. Pero no veo que él se queje. Más bien cantaba, adoraba. Mas el Señor fue con José. O sea, el Señor más encarcelado. ¿No? Dios más estaba con él. Y extendió a él su misericordia. ¿Ya? Le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Y el príncipe de la casa de cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Dónde? En la cárcel. Todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Ahora, ¿dónde estaba el éxito? En el coaj. O sea, cuando venía el coaj, o sea, este hombre nunca se apartó del coaj. Aún la situación fuera muy complicada, él se agarraba de Dios, era su fuerza. Por eso decía, el gozo del Señor mi fortaleza es. O sea, él estaba agarrado. Ahora, Sansón tenía el coaj, sí tenía el coaj. Vamos a ver qué pasó con este otro. Y miren, seguiremos. ¿Qué dice? Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más el faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y se puso un collar de oro en su cuello. Y José era el señor de la tierra, que vendía el trigo a todo el pueblo. Y la tierra, y llegaron los hermanos, se volvió un administrador. Entonces el coaj, ¿qué nos da? La capacidad. ¿Ya? La capacidad de emprender algo, aún en la cárcel como esclavo, y todo nos sale bien. No sé, o sea, cómo poder hacer el ejemplo, ¿no? Tal vez no tengo un alquiler para pagar una tienda, un anticrético. Pero no importa, en tu casa, si estás con el coaje de Dios, va a salir bien. Entonces el coaje es algo que Dios me da, es una fuerza que Dios me da para hacer su obra, su voluntad, ¿ya? Para trabajar para Él. Entonces, hermanos, a ver, yo pregunto, ¿es en vano servir al Señor? ¿En la cárcel? ¿De esclavo? ¿Calumniado? No tiene sus recompensas. Si el coaje está de Dios ahí, todo te va a salir bien, ¿ya? A ver, vamos a trabajar con ustedes para que seamos más participativos. ¿Qué dice la Biblia? Segunda Crónicas 26:13. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. A ver, veremos si está el coaj. Veremos, por favor, querido Leo. Veremos. Y usted me explica dónde está el coaj. A ver, veamos. Dígame si he encontrado, nada más. ¿Hay el coaj, dice? Sí, dice coaj. Ahora usted hágame una aplicación. ¿Qué es este coaj? ¿Para qué es? ¿Pero para qué es? Para la guerra. Ahora yo pregunto, ¿tenemos guerra? Efesios, ¿qué dice? No tenemos guerra contra sangre y carne. ¿Contra quién tienes tu guerra? ¿Será en la iglesia? ¿Tendremos guerra en la iglesia? Pero si hubiera, ¿qué tengo? ¿Para qué? Para pelearlo. Si en tu vecino te hace problemas, o en tu casa, porque dicen, ¿no? El enemigo será los de su propia cama, dice.
¿Qué tengo? ¿Para qué? ¿Contra quién? ¿Contra mi esposa? Tengo la fuerza de Dios para pelear contra aquel que me está queriendo quitar, ¿qué cosa? Mi hogar y mi familia. Pero si no tuviera el coaj. Ahora, ¿cómo uno se separa del coaj? Cuando te olvidas de Dios, cuando dejas de servirle para Él. Para mí yo entiendo, o sea, si asumo aquí, yo entiendo, hermanos, servirle a Dios en cárcel o en la mayor situación de complicación, aún siendo esclavo, si soy fiel, el coaj de Dios viene y ahí donde estoy, me prospera. Me prospera. ¿Ya? Entonces, ahora, Segunda Crónicas 26:5 dice: estos poderosos, estos coajeños, no sé si hablar así, ¿no? Estos de coaj o estos coajes, no sé cómo será el término, ¿ya? Tenían un jefe, porque estos hombres con fuerza eran 307.500 guerreros que estaban defendiendo al rey. Pero para tener ese coaj había pues otro con un coaj, no sé si decir mayor, que abría estas puertas. Vayamos a 2 Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios, y en estos días que él buscó al Señor, Dios lo prosperó. Y ahí tiene la ayuda. ¿Quién es este hombre? Usías. El nombre de Usías significa Dios es fuerza, Dios es coaj, Dios es mi poder, Dios es mi fuerza para la guerra. Y como él era un coajeño, está mal dicho, ¿no? Pero ¿qué hacía con los demás? Los volvía guerreros. Entonces este coaj es para la guerra, ya no es tanto para prosperar, para tener dinero, un negocio, no, este es un coaj para la guerra. Esto me hace pelear por las situaciones que existen pues en mi casa, en mi familia, los peleo y en el Señor me hace prosperar y me hace ganar esas guerras. Es el coaj de Dios. Es una fuerza que hay de Dios. Ahora, Dios dio el coaj para ir a la guerra y triunfar como lo hizo Usías, rey de Israel. Entonces Dios le dio ese coaj, pero para que él tenga el coaj, ¿qué es lo que él hizo? A ver, por favor, ayúdeme, ¿qué es lo que él hizo? ¿Qué hizo? Ya. ¿Cuándo, Arled? ¿Cuándo, Micho? Sino en realidad todo el momento él buscaba a Dios. Todo momento. Y mientras más lo buscaba a Dios, el coaj de Dios estaba con él. Hermanos, que cualquier problema que tengamos, si buscamos a Dios, y todavía tenía un tutor, Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Lo instruyó en la palabra, lo instruyó en el discipulado. Y este hombre buscó a Dios y Dios le prosperó en todo. Porque tenía el coaj del Señor. Entonces Dios le dio su coaj mientras lo buscaba y estaba desarrollando su reino. O sea, vuelvo a ir a esta cuestionante, ¿no? O decir, no importa. No sé, no importa si en la iglesia hablen mal de mí, yo voy a seguir siendo fiel al Señor, porque si soy fiel, su coaj está conmigo para vencer las cosas que están mal. Pero salite, ya no vas a tener el coaj, como Sansón vas a quedar. Ahora, si te han puesto en la cárcel, ¿nos pueden poner en la cárcel? ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos pueden poner en la cárcel? Porque dice Jesús, yo he venido a dar libertad a los que están presos en la cárcel. ¿Cómo me pueden poner en la cárcel? Sí, me pueden poner en la cárcel. Yo puedo estar encerrado por no perdonar, estar amargado. Pero si tú vas a la cárcel y te hacen algún daño, ya sea espiritual, qué sé yo, de hermanos, ¿qué dice? ¿Quién va contigo a la cárcel? Dios. ¿Y qué hace en medio de la cárcel? Te hace prosperar. O sea, te hace prosperar. Pero para eso es bueno buscar al Señor. A ver, vayamos a esta otra cita. 2 Crónicas 26:5. E hizo en Jerusalén
máquinas por industria de ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes. ¿Quién inventó las catapultas y las flechas gigantes que lanzan según la Biblia? Usías. Pero según nosotros en la historia, según las guerras medievales, son otros los que han hecho eso. Pero dice que este Usías tenía capacidad de hacer invenciones. Y estos baluartes para arrojar flechas, pero estas catapultas, ¿cómo lo haría? Y dice la Biblia, y su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse. Pero para hacer todo, para tener ese ingenio, esa capacidad, había algo en él. ¿Qué era? El coaj. No, yo no sé, ¿no? ¿En qué área tú eres habiloso? ¿Cuál es el área que Dios te ha dado? Si estás con el coaj de Dios, esa habilidad se incrementa de tal manera que vas a crear cosas que no va a haber y vas a hacerte notorio. O sea, hay potencialidad en nosotros. Se dice, no sé si ustedes, dice que hay los elefantes, les ponen cadenas y están amarrados, dice. Pero estos elefantes pueden destrozar la cadena y sacar pues la estaca que está clavada ahí. ¿Por qué no lo hacen? Está muy bien, pero ¿cómo lo hicieron? Está muy bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué le quitaron? Pero tiene. ¿Qué es lo que te está quitando tu potencialidad a ti? ¿Qué piensas que no puedes? ¿Qué te ha puesto el enemigo ahí? Oh, yo digo, Señor, ¿por qué no me has hablado más antes? No, caramba. Pero aún así Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿no? Por la potencialidad, por lo que Dios ha hecho. Yo digo, no, perdón, por favor, lo voy a hablar. Perdí mi casa en Viacha totalmente. Me quedé sin nada en la calle. Y ahora tengo una casa casi cerca a Ciudad Satélite. Y bueno, considero que es linda para mí, ¿no? Porque Dios me lo ha dado. Pero Dios me dio la capacidad, la fuerza para no hundirme, pues. Él es el que me dio la capacidad. Y junto con mis hijos y mi esposa trabajamos, pues, y logramos. O sea, de alguna manera Dios nos dio esa capacidad de diseñar, de pensar, de hacer. No quiero hablar más, pero tantas cosas que Dios hace. Entonces pero ¿qué es lo que te ata? O sea, ¿qué es aquello que te ha reducido a eso? Y a Sansón le hicieron eso. Poco a poco le estaban quitando su coaj. Miren esto, Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué era lo que tenía? El coaj de Dios. Y ahí en el Nuevo Testamento, ¿qué sería? El poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Y como el elefante estamos creyendo que no podemos, es difícil la cadena. Sabiendo que si sabes tu potencial lo vas a arrancar, no es nada. Pero alguien le metió eso en la cabeza. Si yo pregunto, ¿qué es lo que el enemigo nos ha metido en la cabeza? Que pensamos que no servimos para nada, que no vamos a hacer nunca nada. ¿Ya? Dice que actualmente hay una ametralladora llamada Uzi. Fue creada en el año 1948 por un Uziel, también se llama, pero en memoria de Usías hacen esta ametralladora, que es la ametralladora más famosa del mundo hasta ahora. Ya es como una pistola nomás, pero es una ametralladora. Ya es una ametralladora. Y dice que Israel no pudo, como recién se estaba uniendo como nación y las naciones estaban atacando, hicieron esta arma.
y hasta ahora es la arma más famosa que existe, la ametralladora Uzi. Y le pusieron en honor al rey Usías. Entonces nació junto con el pueblo israelita el año 1940. Israel nunca se dejó, tenían la capacidad. Ellos convirtieron los desiertos en jardines por la capacidad que Dios les daba. A ver, vayamos a esta otra. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes, otra vez es Coaj, para el servicio, 62 de Obed-edom. Leamos la Reina Valera actualizada. Todos estos de los hijos de Edom, ellos y sus hijos y sus hermanos fueron varones valientes, esforzados, Coaj, para el ministerio, 62 de Obed-edom. La palabra de Dios para todos. De la familia de Obed-edom había en total 82 hombres, todos muy valientes, Coaj, hábiles para el trabajo. Según estas tres versiones, ¿dónde está la capacidad de este Coaj? Para el servicio. Es una capacidad que Dios nos da para el servicio. Entonces, podemos servir a Dios en un área, ya no sé, pero lo que nos dice la Reina Valera es un coaj en el ministerio. Señor, ¿cómo no querer este coaj? De poder enseñar con esa capacidad que Dios te da. Te vuelves un maestro excelente, un predicador excelente, un evangelista excelente por el coaj de Dios. O sea, eso viene de Dios. Te vuelves un salmista excelente, un instrumentista excelente, alguien que canta con su voz pero melodiosa por el coaj de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios para todos? ¿Dónde sería el coaj? ¿Dónde sería el coaj? En el trabajo. ¿Cómo haces tu trabajo? Excelente. Te estiman, te aman, porque tu trabajo es diferente. Dice que Daniel tenía 10 veces más, era superior 10 veces más en espíritu que todos los de Babilonia, porque todo lo que hacía le salía bien. Entonces el coaj de Dios nos capacita, nos da fuerza, nos da habilidad de desarrollar cosas, hasta inventos, en cosas que otros no lo hacen. Es una capacidad única. Es la capacidad empresarial, pero ahora estamos viendo en el servicio, en el ministerio y en el trabajo. A ver, sigamos. 1 Samuel 7:1. Pensemos, por favor. Esta es lección que hemos dado en alabanza hace años. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la metieron en la casa de Abinadab, en Gabá. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos del Señor. ¿Se acuerda la lección? Habían agarrado el arca a los filisteos, no les fue bien, les salió tumores, ¿ya? En las partes terribles, dice que le salieron como hemorroides, ¿ya? Y les reventaba en las partes interiores, les salía, dice. Entonces puede ser por una peste bubónica o no, y hicieron ofrenda de ratones en su ignorancia con tumores, recordando eso. Y mandaron 2 bueyes, ¿no ve? Porque ellos no sabían cómo se llevaba el arca. Y dijeron, si es de Dios va a ir. Entonces llegan los de Bet-Semes, miran el arca y mueren. O sea, era una ignorancia acerca de manejar el arca. Y pasan, etcétera, va por varios lugares hasta que ya no quieren el arca porque no conocían el poder de Dios, manejaban mal. Entonces llega a la casa de Abinadab. Entonces Abinadab, ¿qué hace? De miedo lo guarda el arca. ¿Qué tiempo? 20 años. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué sucede en esos 20 años? Ahí está. Había lamento. ¿Qué más? Bueno, ya no está ahí, ¿no? Pero ¿qué más había? Dolor, frustración, amargura, porque los filisteos lo estaban dominando. Y el arca, que es la presencia del Señor, estaba olvidada, metida ahí. Entonces, esta arca ya no saben qué hacer porque ya no quieren. Lo llevan pues a la casa de Obed-edom. Ya lo llevan a la casa de Obed-edom. Y mire lo que dice 2 Samuel 6:11.
Y estuvo en el arca de Yahvé, en casa de Obed-edom geteo, 3 meses, y bendijo Yahvé a Obed-edom y a toda su... ¿Por qué? 20 años en la casa de Abinadab y nada. 3 años en la casa de Obed-edom y Dios lo bendijo en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Sí, no tuvo respeto. Supo adorar, supo alabar. Supo ir y alabarle al Señor. Él tenía miedo, pero es que los otros hermanos ya no le dieron el valor. 20 años no prosperaron. Y llega a la casa de Obed-edom y se santifica. Tiene respeto, le tiene, como le digo, un respeto profundo al arca y empieza a adorar. El coaj de Dios viene sobre su vida y todo lo que él hace, lo que no sucedió en 20 años, en 3 meses, todo lo bendice. Todas las cosas que hacía. Si era agricultor, ¿cómo salían sus papas? ¿No ve? Si era un modista, un modisto, fucha, súper, todo le salía bien. ¿Solamente por qué? Por respetar, por adorar y alabar al Señor. Pero abandonarlo, a ver, cosas son, pues la Biblia en el Nuevo Testamento dice, separados de Él, nada podemos hacer. Pero junto a Él, pero aquí está diciendo, le bendijo en todo. Ahora la casa es Bahid, o sea, dice, le bendijo a quién más, a su familia, a sus hijos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿vale la pena servir al Señor? Aunque seas esclavo ahí, te traten como esclavo en la iglesia. Aunque te metan en la cárcel, hablen mal de ti, ¿vale la pena servir al Señor? Sí. Más bien recibimos bendición. Pero si tú dices, no voy 20 años, no vas a recibir nada. El panorama se nos aclara tanto para nosotros de servir a Dios, de amarlo a Dios, de bendecirlo. Cuando hay reverencia, esa era la palabra. Cuando hay reverencia, el coaj de Dios viene y nos prospera, nos capacita en el ministerio, en el servicio y en el trabajo. Entonces, yo quiero, ¿qué cosa hacer? Reverenciar. Cuando toquemos, yo lo reverencio. Si tengo un problema, pido perdón a Dios. Porque nadie puede decir que no tiene pecado, pero lo reverencio. Le guardo el respeto, el temor a Dios. Lo amo. Lo amo al Señor. Estoy viajando mañana a Santa Cruz y para ir a orar por un hermano. Yo tenía que partir esta noche. Tenía que partir esta noche y irme en flota y hacer escala en Cochabamba por mi espalda. Ya tenía todo listo. Y mi deseo es ir a orar por el hermano. Y me llaman y me dice, pastor, ¿está yendo? Sí. Aquí le mando su pasaje en vuelo, pastor. Ida y vuelta. Y yo estaba, ¿no? Y bueno, yo tenía otros planes, quería pasar por Montero, por las iglesias. No, el Señor me ha dicho, vas a ir a visitar y te vuelves. A eso está haciendo, no está haciendo a Montero ni a nada, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo por Dios, Dios te sorprende. No me lo esperaba, hermano, ni idea, no me lo esperaba. Y un pastor ya me está esperando allá en Santa Cruz, no te preocupes, te esperamos en la casa, etcétera, etcétera, me dice. Entonces, yo sé que el ejemplo son migajas, yo sé que son migajas porque si amamos más a Dios, a pesar de los problemas que tengamos, y tenemos problemas, pues no me diga que yo no tengo problemas, tengo mis problemas, pero le amo a Dios. Y esta es una migaja, digo, ¿no? Cuando Dios te dice, yo lo voy a hacer. Cuando estuve en Perú fue igual, justo fue los levantamientos que hubo contra el presidente, no recuerdo, Toledo creo que estaba ahí, no recuerdo. Y no había para volver a Bolivia, no sabía qué hacer, cómo voy a volver. Y pensar volver por tierra era pues quedarme ahí atrapado por los problemas de los mineros que existían. Igual me llegó una llamada. Desde Perú me pagaron el pasaje para Bolivia. Y el hermano que estaba conmigo me dice, ¿a qué iglesia asiste, pastor? Sus hermanos deben ser bien ricos, me dice. No, le digo, ni yo sabía.
Se habían soñado que yo tenía un problema y estaba enfermo y tenía que volver urgente a este lugar. Y me mandaron. Y el hermano que estaba ahí me dice, yo tengo cupones para avión, yo se lo voy a comprar. Y me alcanzó y me vine. Ahora, yo sé que son ejemplos bien cortitos, ¿no? Si en lo poco yo le he servido, porque también tengo mis caídas y mis momentos malos. Pero cómo Dios es fiel, hermanos. Cómo Dios es fiel. ¿En dónde? En tu servicio, en el ministerio y en tu trabajo. Dios es fiel. Cuando yo voy a Perú voy a trabajar, ahora ya no puedo. Cuando voy a Cochabamba yo voy a trabajar. Ya soy jardinero cuando llego a Cochabamba. Ya te toca el jardín, ya yo trabajo. En Perú igual, tengo que trabajar porque es bueno trabajar. Me gano mi pan de cada día, no voy así nomás. Pero como Dios es fiel, hermanos, es una fidelidad increíble. Pero nunca te olvides, Él es el que hace. Él es el que hace. Así es que, hermanos, Dios mediante, porque está en Él. Mañana estoy viajando y el domingo temprano estoy, hasta las 11 ya voy a estar acá. Pero es una situación muy linda del Señor. A ver qué dice Josué 14:10. Y ahora el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, que Israel ha andado por el desierto y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Y ahora estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza, mi coaj? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. ¿La edad será una excusa para servirle al Señor? ¿Qué dice Josué? 40 años yo ya servía al Señor y el coaj estaba conmigo. Ahora tengo 85 años y hay que expulsar a esos gigantes y el coaj sigue conmigo. Haz que voy a entrar y los voy a sacar a esos gigantes. Josué, bendíceme. Dice Caleb, ese es el que dice. Caleb. Hermanos, no importa cuántos años tengamos. Si el coaj de Dios está contigo, puedes seguir trabajando para el Señor. Puedes seguir. No es un hobby, se le da. Esta palabra es coaj. José tenía esa fuerza, por eso era conquistador. Alguien que no paraba. Alguien que tenía salud para seguir haciéndolo, para marchar. El día que vine a predicar aquí, cuando estaba con mi piecito mal, ya me han reñido, todo me han dicho, ¿cómo vas a ir imprudente? ¿Cómo acá tu herida? Pero el coaj de Dios estabas conmigo. No, además también los hermanos me iban a agarrar si me caía. Pero el coaj de Dios me impulsaba. Quería. Y hasta Huaricana me he ido. Claro, hay que tampoco no ser tan imprudente, ¿no? Pero tengo pues ganas. ¿Qué pasa si me faltan las ganas? No, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Entonces dice, no, ya tengo 85, ¿es que no voy a poder? ¿Puedo? Entonces Caleb. Y Caleb, su nombre de alguna manera significa perro, ¿no? Pero en el sentido bueno significa de todo corazón. O sea, significa alguien que agarra la presa y no la suelta hasta conseguirla. Por eso tenía esa característica, ¿ya? Entonces dice, no, yo estoy listo, 85 años sigo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Voy a seguir trabajando. Ya la veo a Nati, 85 años con el pandero. ¿Ya? Si es que el Señor no viene y haciendo sus pasos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tengo la misma fuerza. Entonces podemos servir. ¿Quién nos va a quitar la capacidad de servir al Señor? En cambio ahora es una tristeza. No, viejitos, ya no puede. No podemos. ¿Y cuál fue el último obstáculo? Los gigantes. No, yo los voy a sacar, los anaseos, los anakim. Los gigantes. Dije, no, yo voy a poder. El coaj de Dios está con mi vida. ¿Quieren ver si dice coaj? A ver, veamos. Josué 14:11. A ver, lo veremos. Josué 14:11. La pregunta que nosotros vamos a llegar es, ¿dónde estaba el coaj de Sansón? ¿Dónde estaba el coaj de Sansón? ¿Estaría en el cabello? Ahí lo vamos a ver. Si estaba en el cabello. Ya, 35. ¿Qué dice? Coaj.
que nadie menosprecie tu edad, no por ser joven, sino por ser viejito. Puedes hacerlo. Puedes. Si Natalia puede, a los 85 años, y todavía sus saltos, sus giros. No, sí podemos. ¿Por qué no? Entonces dice Coaj. Entonces es una evidencia que no es la edad la que envejece una persona, sino la actitud hacia la vida. No puedo, ya soy viejito. Ya no, que los jóvenes trabajen. Ahora les toca a ellos. No, ya no. ¿Por qué? Si puedo todavía. Si a un anciano le quitas la actividad, ¿qué pasa? Sí, se puede morir. Es que no nos quiten nuestra actividad. Y el servir al Señor es algo que deseamos. A veces mi papá a mí me hacía gozar, ¿no? Hijo, quiero ir a evangelizar. Apenas su pie está, no puede ni caminar. Quiero ir a evangelizar. ¿Me vas a acompañar? Me dice. Ya, papi, se decirle. Pero de la Pérez nomás a ir hasta su lugar todo el día, ¿sabes? Caminar, ¿no? ¿Cómo va a evangelizar? Yo decía, pero estaba su fuerza ahí, su coaja. Que nadie nos quite, hermanos. El envejecimiento es parte de la vida, cierto. Pero nuestra actitud no debe determinar que estamos viejos, porque la Biblia dice, no, en tanto esto se va envejeciendo el interior, vas rejuveneciendo. ¿Hasta cuántos años vas a tocar, Juanqui? Está bien viejo siempre. ¿Y vas a seguir gritando así? Claro. ¿Y tú la batería, Michu? No, pues tu actitud no tienes que seguir. Ahora, claro, siempre hay cambios generacionales, ¿no? Pero donde tengamos que hacer servicio, ahí vamos a estar. Vamos a estar sirviendo al Señor en el coaj de Dios. Entonces dice, el Señor le hizo vivir en la guerra con la fuerza coaj. O sea, le hizo pasar 40 años, le hizo pasar la guerra, vio todo y le prometió ese lugar. Y a los 85 años todavía sentía, decía, no, sigo con la misma fuerza. No hay problema. Sigo con la misma fuerza. Ahora, ya a ver, veremos este último. Hay hartos, hermanos, porque dice que Elías caminó 40 días, 40 noches con el coaj de Dios. Hay tantas cosas que decir, yo he entendido. El hebreo me ayuda a entender. A ver, veamos esto. Daniel 1:4. ¿Me ayuda? Ya, y yo, ustedes el de arriba, yo de abajo. 2, 3. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerza para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A ver, veamos, la palabra idóneos tiene que ser coaj. Vayamos a Daniel 1:4. Por favor, querido Leo. ¿Es, no ve? Coaj. Ahora, esta es... Dice, ¿no? Cuando Nabucodonosor trae a estos muchachos, tenían que ser perfectos, de buen parecer, cuidados físicamente, enseñados en toda sabiduría y en ciencia. El estudio no para. Nunca me van a escuchar a mí decir, ya no estudies, el Señor no viene. No. Mientras el Señor no venga, estudia. Pero vive cada día como si Él viniera mañana. Estudia. Y estos eran jóvenes estudiosos, llenos de ciencia, de inteligencia, llenos de toda ciencia, dice otra traducción, ¿ya? Pero eran idóneos, o sea, tenían fuerza. A ver, yo les pregunto, ¿fuerza para qué? A ver, ustedes hagan, ¿fuerza para qué tenían? Claro, pero ahora aplíquenmelo, pues. Ustedes van a hacer la prédica. ¿Fuerza para qué tenían estos jóvenes? Eso. ¿Qué cosa?
el gobierno actual. Entonces hay un gobierno que tenemos ahora, pero tenemos ¿qué cosa? El coaj. Y no nos van a hacer cambiar que Jesucristo es el Rey, aunque venga lo que venga. Ese coaj de Dios te da la capacidad de estar firme. Y dice que estos jóvenes estaban firmes en el palacio del rey. ¿Qué les propuso el rey? ¿Qué les dijo? ¿Alguien se acuerda? Les hizo aprender su lengua, muchas cosas. Que comieran ¿qué? ¿Y cómo era esa comida? Era contaminada. Sus chanchos, su comida, siempre lo ponían un poco a la tierra agradeciendo como a la Pachamama. Entonces ellos tenían que hacer lo mismo. Ellos dicen no. Y se ponen firme ante la autoridad, hermanos. Firme ante tu jefe. Es grave, ¿no? Firme, no malcriado, pero firme. No estoy siendo malcriado, no, firme. Cuando todavía yo trabajaba, aquí todos vamos a hacer fiesta a la mamita de Copacabana. Yo no tengo mamita, primero le decía, ¿no? No es mi mamita. Y va a disculpar, no va a ser. Freddy, estás exponiendo tu trabajo. Aunque me cueste el trabajo, no lo voy a hacer. Nunca me han votado porque Dios no avergüenza a nadie. Pero esa fuerza, ¿quién te da? El Señor, no eres tú. Yo soy, no, el Señor te da esa osadía. Pero también cuántos hemos visto, hermanos, que ya, sí por el trabajo, ya, Dios entiende. Tienes que challar, ya, pero así de ocultitos. Ya, no sé, ¿no? Pero Dios entiende, dicen, ¿no? Dios entiende. No, ellos tenían una capacidad de decir, no lo vamos a hacer. Y vamos a pararnos firmes ante cualquier situación. Firmes para estar dignos delante del Señor. Les dio el coaj para estar de pie ante el Rey con dignidad delante del Señor, ante cualquier institución. Ahora, no fueron malcriados, nunca fueron malcriados. Y dice que Dios les dio gracia. Entonces el jefe dice, no sé por qué, pero te acepto. Ya, no lo vas a hacer. Dice, vamos a ver la cita bíblica, es bien bonita. De pie ante las autoridades del mundo y permanecer dignos como hijos de Dios. A ver, ¿qué dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Se pone en gracia. Pero ellos tenían el coaj. No son malcriados. No es diciendo, yo soy cristiano y no voy a tomar. No. Con toda educación, con todo el coaj de Dios, decían, no lo voy a hacer. Por favor. ¿Ya? Y les ponía en gracia. Ahora, yo siempre escucho, pero no se puede, pues, pastor, no hay caso. La universidad me ha dicho que el docente me va a aplazar, tengo que bailar siempre en la entrada universitaria. ¿No tienes el coaj? No tienes el coaj. Ahora puedes hacerlo, Dios te va a perdonar, pero tu coaj no lo tienes. Y dice que si pone Dios en gracia, alguien te defiende. Ya, yo voy a bailar por ella, dicen, ¿no? Pone en gracia. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido que, bueno, en el trabajo generalmente, cuando trabajaba en ferrocarriles, me tienes que tomar. No lo obligo, yo voy a tomar. Se lo tomaba el otro, ¿no? Él lo va a tomar, yo voy a tomar. Doble tomada, te pone en gracia. Pero tú tienes que tener el coaj de poder decir no. ¿Y eso quién lo da? Dios lo da. Ya. Ahora, yo creo que para terminar, ¿dónde estaba el coaj de Sansón? Dios nos ayude, porque todos tenemos todavía estos problemas. A veces no tenemos ese coaj ni ante la pareja, fuerzas, cedemos. Y peor ante una que no es cristiano. Es más grave, tu coaj se quita. A ver, vamos a ver. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. A ver, veamos. Por favor, Leito. O ya me creen. Pero por si acaso, sean como los de Berea. Ver para creer. Pero la palabra, no. A ver, veamos. Ahí está. Mientras yo le tomo un pequeño descanso. ¿Qué dice? ¿Cuánto es? 19. Dice.
Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y comenzó a afligirle pues su fuerza. Coaj. Ponle, para que te crean. Por ahí vos también sin trampa. No, Coaj. La pregunta es, ¿se puede perder el coaj? La Biblia en el Nuevo Testamento dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Ahora aquí, ¿por qué causas perdió el coaj Sansón? ¿Por qué causas perdió coaj Sansón? Belén, ¿por qué causas? ¿Por qué? Pero dale. Sí, pero más explícito. Belén. Pero más explícito, porque ya tenemos el tema. ¿Perdón? Sí. Sabiendo que estaba mal, se seguía metiendo. Dios le enviaba su coaj para sacarlo, pero llegó un momento que Dios dijo, suficiente. No, que Dios nos ayude, no que sea que el coaj se me salga. Y Dios dijo, basta. ¿Y qué pasó después? Le sacaron los ojos. Y de verdad fue algo terrible para ella, ¿ya? Desde que nació Sansón tenía la gracia de Dios. ¿Cuál era su coaj? Su fuerza. ¿Dónde estaba su coaj? En su fuerza, en su cabello, en su consagración. ¿El pelo qué era? El símbolo de su consagración. Entonces, ¿qué le quitó Dalila? Su consagración. Entonces, cuando tú te consagras, ¿qué tienes? El coaj. No te consagras, puedes perder el coaj. Los jóvenes de Huaricana ya no quieren venir a las clases, estamos con alabanza. Así. No sabíamos cuando tocábamos sin saber, era más fácil, dicen, ¿no? Y para nosotros también es parecido, ¿no? Sabemos y vemos por qué el enemigo nos está atacando. Y a Sansón la fuerza, o sea, la fuerza del coaj enemigo, que también lo arrebató, les robó, fue a través de una mujer. Y una mujer que no fue del pueblo de Israel. Fuerza que se puede ir. Y es cierto, ¿no? A ver, Juanquisito, con todo el perdón debido como ejemplo, a ver, tocar sin el coaj de Dios, ¿cómo sería la alabanza? Un show. Porque todo lo que tú dirías, hermanos, que a mí, sería tu fuerza. Pero cuando estás en el coaj, aunque estés solito y ya venga uno, se parece que hay ángeles y te llenas. Y sale pues lo que a veces queremos, ¿no? Los cánticos espirituales, sale todo eso. Y te elevas al Señor. Ahora yo pregunto a las danzoras, dancen a ver sin el coaj. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? Un show, un ballet, no sé, que solamente se está mostrando. Pero dancen con el coaj. Y es distinto, es bien distinto. Ahora en el pastor que predique sin el coaj, ¿qué sería? Sí, un intento de charla motivacional. No, Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Creo que por eso yo ya les dije, no, yo me he hecho el hábito, yo sí me he hecho el hábito. Siempre que vengo acá, me enzo y siempre oro. Porque predicar sin el coaj es gastarme, desgastarme y no ver ningún cambio. Pero si predicas con el coaj de Dios, es distinto. Dios nos ayuda a no perderlo como Sansón, ¿ya?
pero lo perdió por inmoralidad. Y eso estamos expuestos todos. Ahora, ¿se puede recuperar el coaje de Dios? Sí, Él lo recuperó y lo vamos a ver. Pero ¿qué es mejor? Nunca perder la unción del Señor, porque vienes vacío, vienes acabado. Y danzas por danzar, predicas por predicar, y estás así, ya no hay esa pasión de venir. Ya no hay. Entonces la fuerza del coaje de Sansón estaba en su cabeza, en su consagración, perdón. Porque número 6, 2, 5 que dice: diles a estos los israelitas, si un hombre, una mujer hace la promesa de ¿qué? Consagrarse. Entonces el consagrarse en el símbolo visible era en su cabello, no cortarse. El símbolo visible era no tomar vino. El símbolo visible era no tocar muerto. Esa era su consagración. Entonces no era que cuando le cortó los cabellos él perdió su fuerza, sino le cortó su consagración. Y ahora yo digo, no, el enemigo no nos querrá quitar la consagración. No podrá beber vino, ni licor, ni vinagre hecho de vino o licor, ni zumo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. O sea, esa era su consagración. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello. O sea, eran varios aspectos de su consagración. Sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver. Entonces la fuerza de Sansón venía ¿en qué? En su consagración. En su consagración. Entonces si nos consagramos, hermanos, Dios va a derramar su coaje. Está el coaje. Me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Este niño será nazareo, apartado a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces tenía el coaje, pero por un desliz él lo perdió, ¿ya? Entonces era la consagración, y por esta consagración Dios le dio el coaje. Al estar consagrado, Dios le daba una unción especial a Sansón. Necesitamos esa unción. Necesitamos esa unción en la alabanza, en mi vida, en los que predican, ese coaje de Dios. Porque si no tenemos el coaje de Dios, no funciona. Y como le digo, necesitamos por lo menos ese día acercarnos a Dios y decir: perdóname, Padre, si he hecho algo malo, pero hoy voy a compartir la palabra. Tengo que hacerlo con tu coaje, Dios. En este caso para nosotros con Dalila. Por eso Dalila es la que mata la unción, mata el coaje. Por eso llegó al valle más peligroso que existe, aunque había otros valles. Entonces quería quitarle esa consagración, y al quitarle la consagración, Sansón perdió la fuerza. A ver, leamos Jueces 16, 17. ¿Qué dice? Le descubrió pues todo su corazón. Y ya hemos dicho, no, nunca se descubre todo el corazón. No se lo hace. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza. A ver, leeremos. Él sabía. Lo estamos comprobando, ¿no? Bíblicamente. A ver. Ya es hora. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿dice? Dice. Sabía entonces él. La fuerza que viene de Dios se apartará de mí. ¿Ya? Y me debilitaré y seré como todos los hombres. Seré un Adán. Esa es la palabra Adán. Ser un hombre común. Ya no podré servir, ya no podré cantar, ya no podré. Y hermanos, estar en el ministerio es un gran privilegio, que te vuelvas común. Estar en la danza, perdón por los ministerios visibles que estoy hablando, porque hay otros que no son visibles, que son de bendición. Pero en cualquier lugar donde yo sirva, es el mayor privilegio. Pero si te quitan la consagración, eres un común. Eres un hombre pegado a la tierra. Y eso pretendía ¿quién? Dalila. Pero detrás de Dalila, ¿quién estaba? El enemigo. Un hombre cualquiera, Adán, pegado a la tierra, se iba a debilitar, enfermar y desgastar. Entonces hoy necesito agarrarme del Señor. Va a haber momentos duros en mi vida, tal vez me metan a la cárcel, un esclavo, pero yo voy a seguir con el coaje de Dios. Entonces, ¿qué me da la fuerza? La consagración. Cuando ya no estamos consagrados, la prédica, la alabanza, la danza, profetizar, ya no es lo mismo. La fuerza coaje se va, ¿ya?
cuando no guardo mi consagración. Dios nos ayude a consagrarnos. Hay una palabra que dice: sin santidad nadie verá a Dios. En cierto sentido dice sin consagración. Ahora, la próxima clase vamos a ver esto, ¿ya? ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? No me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo puedes tener fuerza cuando te casas con alguien que no conoce a Cristo? Te va a quitar tu fuerza. Y aunque aquella persona te diga: pero yo te amo, te ofrezco todo, vas a perder todo. Es lo que Proverbios ya dice. Y eso vamos a hablar la próxima clase, por favor. ¿Ya? Hasta aquí quedaremos porque la hora nos avanza. Daremos un pequeño espacio de preguntas, también correcciones, ¿no ve?